Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucha gente en el mundo no sabe que los numismáticos argentinos celebramos el día 13 de abril de cada año, el Día de la Numismática Argentina. Esto es por una razón, porque el 13 de abril se sancionó la ley que ordenó la acuñación de nuestras primeras monedas patrias, de nuestras primeras monedas independientes. En este video, bastante breve, para los estándares de este canal, vamos a tratar de presentar un poco, de forma resumida, la historia de estas primeras monedas. La Real Casa de Moneda de Potosí, actualmente en Bolivia, comenzó a acuñar monedas como ceca del Virreinato del Perú en el año 1574. La importancia de Potosí como ceca y la preferencia de esta ciudad a Lima, que era la capital virreinal, por supuesto, estaba fundamentada por la proximidad de esta ciudad al Cerro Rico de Potosí, que era uno de los mayores yacimientos de mineral de plata de todo el planeta. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata, en el año 1776, con capital en nuestra ciudad de Buenos Aires, la ceca de Potosí se va a convertir entonces en la ceca del nuevo virreinato. De todas maneras, la ceca de Lima había sido reabierta ya en el año 1581. Con el inicio de la revolución en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, el control de Potosí, de su ceca y de sus ingentes recursos mineros se va a convertir en una prioridad para nuestro primer gobierno patrio. Ya el 22 de septiembre, el gobierno revolucionario de Buenos Aires va a enviar la llamada Primera Expedición Auxiliadora al Alto Perú, que era como se conocía por entonces la región que actualmente es la República de Bolivia. Esta expedición va a estar al mando de Juan José Castelli. La vanguardia de esta fuerza, al mando del general Balcarce, luego de varias victorias sobre el bando realista, va a alcanzar Potosí en noviembre. Pocos días después va a llegar el propio Castelli. Castelli era lo que se denominaba un jacobino, por analogía con la Revolución Francesa, que era el bando más extremo, era el ala dura, es decir, la facción más extrema de los revolucionarios, una facción interna de la revolución que estaba comandada por Mariano Moreno. Ya antes, en agosto, Castelli había estado a cargo de la ejecución por fusilamiento de Santiago de Liniers, que había sido justamente el héroe de la resistencia a los invasores ingleses y que nadie se atrevía a fusilar. De hecho, citando una carta que le escribe el propio Moreno a Castelli, le dice: «Vaya usted, Castelli, y espero que no incurrirá en la misma debilidad que nuestro general. Si todavía no cumpliese la determinación, irá a Larrea, y por último, iré yo mismo, si fuese necesario». De hecho, Castelli no va a tener ningún reparo en cumplir la orden. Ya en Potosí, en cuanto llegó a fines de noviembre, Castelli proclamó el fin de la servidumbre indígena, prohibió la construcción de nuevas parroquias, confiscó el dinero de la Caja Real de Potosí, puso bajo arresto al gobernador Sáenz y a varios otros líderes realistas y los hizo fusilar a todos. Estas medidas extremas le van a ganar una gran impopularidad a Castelli en Potosí, de manera que, luego de la derrota de los patriotas en la batalla de Huaqui en junio de 1811, la fuerza expedicionaria tuvo que abandonar rápidamente el Alto Perú. Pero la victoria del general Belgrano en la batalla de Salta el 20 de febrero del año 1813 va a cambiar las cosas, porque ahora quedaba abierto nuevamente el camino para nuestros revolucionarios para apoderarse nuevamente de Potosí. El 7 de mayo, el general Díaz Vélez, al mando de la vanguardia de Belgrano, entra finalmente en la ciudad. Belgrano tenía muy presentes los excesos de Castelli, de manera que dio órdenes muy precisas a sus subordinados de evitar los excesos contra la población, so pena de fusilamiento. Mientras tanto, en Buenos Aires, desde enero, sesionaba la Asamblea General Constituyente, que el 13 de abril, ante la inminente ocupación de Potosí y de su Real Casa de Moneda, sancionó nuestra primera ley monetaria, disponiéndose la acuñación de monedas de oro y plata bajo la misma ley y peso que ha tenido la moneda de oro y plata en los últimos reinados de don Carlos IV y de su hijo don Fernando VII. Aunque inicialmente se dispuso que las nuevas monedas patrias llevarían el escudo, que en verdad denominan sello, de las Provincias Unidas en el anverso, en el caso del oro con banderas y cañones cruzados y un tambor de guerra al pie, las monedas efectivamente acuñadas en Potosí llevan en anverso el sol, con el nombre del estado emisor, y el escudo en reverso, con los mismos datos que llevan las monedas virreinales acuñadas hasta entonces, es decir, la ceca, la inicial del ensayador, J, por José Antonio de Sierra, y la marca de valor. Las denominaciones son en oro, 8, 2 y un escudo, en plata, 8, 4, 2, 1 y medio real, más un raro cuartillo propagandístico que vamos a discutir más adelante. La huida de gran parte del
personal calificado de la Casa de Moneda junto con la realista cuando estos se escaparon de Potosí, hizo necesario ascender a mucho personal subalterno. Pero sin duda hicieron un trabajo excelente, ya que la llamada serie de la primera moneda patria es ampliamente considerada como una de las más hermosas de su época, y sus diseños tuvieron una enorme influencia en la simbología nacional. El sol es una referencia al imperio inca, que desde Perú dominó la mayor parte de Bolivia y el norte argentino hasta la llegada de los españoles. Este sol aparece despuntando sobre nuestro escudo nacional, pero en nuestras primeras monedas ambos símbolos aparecen separados, el sol en anverso y el escudo en reverso. En anverso, junto con el sol radiante, se lee el nombre del nuevo estado emisor, Provincias del Río de la Plata. En reverso, junto con el escudo nacional ornado de laureles, que es una referencia a las victorias obtenidas por las fuerzas revolucionarias sobre los realistas, se lee el lema de las Provincias Unidas, en unión y libertad. Justamente, nuestro escudo representa dos manos unidas, simbolizando la unión, sosteniendo el morrión o gorro frigio, que era el tipo de gorro que se colocaba ostensiblemente a los esclavos en la antigua Roma para marcar su manumisión, es decir, su liberación. Además de las monedas citadas, se acuñaron unos cuartillos muy raros. De hecho, se sabe que se acuñaron 272 ejemplares nada más y sobreviven muy poquitos, con la leyenda propagandística «Viva la religión, libertad y unión». La nueva serie de monedas comenzó a salir de la seca hacia el día 22 de junio, y el 28 de junio llegaron los primeros ejemplares, o mejor dicho, las primeras sumas de dinero de cuño patrio, a la capital, Buenos Aires. Ese mismo día se publica el bando anunciando la emisión de la nueva moneda. La acuñación de nuestras primeras monedas patrias continuó en Potosí hasta el 18 de noviembre de 1813, que es la fecha en que la situación militar obligó a la evacuación de la villa por parte de las fuerzas revolucionarias. En total se acuñaron en plata poco más de 1 millón de pesos, de los cuales casi 900.000 en monedas de 1 peso, es decir, 8 reales, por lo cual los pesos o piezas de a 8 son las monedas más comunes de la serie. Las monedas de oro, en cambio, son muy raras porque, en general, en Potosí, el oro es un remanente de la fundición de la plata que se extrae de la mina. Las cifras, sin embargo, son bastante engañosas, porque en realidad, cuando los realistas se hicieron cargo del control nuevamente de Potosí, van a ordenar el rescate y fundición de toda la moneda con cuño patrio, con lo cual aproximadamente una tercera parte de las monedas que se habían acuñado, que eran más o menos las que circulaban en los territorios bajo control de los realistas en ese momento, van a ser destruidas. Sin embargo, 2 años después, en 1815, el gobierno revolucionario va a enviar una tercera expedición auxiliadora hacia el Alto Perú, esta vez al mando del general José Rondó. Luego de la victoria en la batalla de Puesto del Marqués, el 14 de abril de ese mismo año, Rondó hizo su entrada en Potosí, el día 9 de mayo. Como había pasado 2 años antes, los realistas habían huido con el tesoro de la Casa de Moneda de Potosí. Y además habían enterrado, tratando de ocultarlas, porque no tenían suficientes animales de carga para evacuarlas, todas las herramientas necesarias para abrir los cuños, etc. Por suerte, Rondó logró ubicar las herramientas y de inmediato escribió a Buenos Aires solicitando autorización para sellar dinero con el cuño nuestro. De esta manera, tenemos la llamada segunda serie de monedas patrias, que en verdad está compuesta por 2 subseries. La primera, que viene denominada en reales, como la anterior de 1813, y la segunda, con denominación en soles, ya que la palabra real se había vuelto odiosa para los revolucionarios. Las series de 1815 no incluyen oro, y las de plata, en conjunto, fueron producidas en cantidades similares a las de 1813. Las primeras monedas acuñadas en Potosí con los cuños patrios llegaron a Buenos Aires el 28 de julio de 1813 y ese mismo día se publicó el bando oficial impreso en la imprenta de los Niños Expósitos, que todavía se conserva en nuestro cabildo, en el Museo del Cabildo, notificando a la población de la emisión de las nuevas monedas, su descripción, etc. Y lo que van a ver es probablemente una de 4 copias conocidas de ese bando original, una de 3 probablemente en la Argentina y sin duda la única en manos privadas legítimamente, es decir, legalmente en manos privadas, es decir, la que ven acá, de ese bando original. Este documento, como pueden ver, está enmarcado en un cuadro y incluye además una serie completa
de ejemplares auténticos de la primera moneda patria. En verdad, tiene el 8, el 4, el 2, la pieza de un real y un medio real que en realidad es de 1815, pero fue enmarcado originariamente así. Esta colección tan interesante, con el documento sobre todo, que es lo más importante, como les explico, lo adquirí en Inglaterra a un amigo y la historia está contada en un artículo que escribí hace algún tiempo para la web del Centro Numismático, que les voy a dejar en un link para que conozcan los detalles. Pero este cuadro fue un regalo de la Asociación Cultural Británica a Reginald Doublet, que era un personaje histórico muy interesante. Nació en 1900, murió en 1982 y fue gerente general del Banco de Londres y América del Sur en Santiago de Chile, y más tarde se radicó en la Argentina. Era un gran admirador del general José de San Martín, probablemente era masón también como él, y dio varias conferencias sobre el tema. Esta fue, así en breve, un poco la historia de nuestras primeras monedas patrias. Una serie cuyo interés histórico obviamente es indudable, pero que solamente es comparable con su interés simbólico. Porque la moneda nacional es uno de los emblemas de un país, y los diseños de estas monedas van a aparecer una y otra vez en las monedas argentinas. De modo que, aunque son raras, existen muchísimas monedas que replican estos diseños. Como la moneda de 25 pesos, acuñada entre 1964 y 1968. En cuanto a las de oro, una réplica en miniatura de la de 8 escudos decora el centro de las monedas de 1 peso acuñadas entre 1994 y 2016. Pero muchas otras monedas argentinas están inspiradas directa o indirectamente en estas series de las primeras monedas patrias.